La Asociación Cultural Frijol Mágico presenta el podcast Semilla Ilustrada, temporada 3. Oye, Nico, por acá no era el estudio, parece. O sea, está bacán el lugar, ¿o no? Pero voy a ser honesto contigo, esto es un croma. ¿Qué? Sí, es un croma. Lo que pasa es que nuestro invitado hoy día hace ambientes 3D y quise que hiciera algo bacán para nosotros. ¿Y quién es? Es Ariel Adame, que se dedica al desarrollo de ambientes para videojuegos. Él se ha dedicado tanto a la industria nacional como internacional, pero vamos a dar un paso al estudio para conocerlo mejor. Gracias. Bienvenidos a otro capítulo más de Semi Ilustrada, este podcast de ilustración de Frijol Mágico junto a Espacio Geek y Prisma Studio. Hoy me acompaña Nicolás de Espacio Geek. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme acá y permitirme ser parte de todo esto. Bacán. También queremos dar gracias a Prisma Studio por acompañarnos y hoy tenemos un invitado muy particular, ya lo vimos en la intro, pero no se dedica netamente al dibujo, hace escenario de videojuego. Pero antes, creo que tienes unas preguntas para él. Sí, primero quería mencionar que, bueno, estamos acá en una especie de colaboración con Espacio Geek, para que recuerden seguir las cuentas de Espacio Geek, nuestro programa y proyecto hecho con mucho cariño, sobre todo lo que es, bueno, el Momento Geek. Recuerden seguir a Espacio Geek CL y al mismo tiempo seguir a Prisma Medios CL en Instagram, que son los que nos tienen aquí en nuestra casita. Dicho eso, démosle la bienvenida aquí a Ariel, que está presente con nosotros. Y tenemos unas preguntas random para romper el hielo con él. Así que vamos a empezar con unas pequeñas preguntas. Cuéntanos, Ariel, ¿cuál es tu color favorito? Bueno, estoy vestido del negro. Mira, Ausencia de vida. respuesta que he escuchado también Recurrente en recurrente. los ilustradores. El ilustrador. Rosado y negro. Nada mejor que vestirse en FFFFF. ¿Cuál es tu película animada favorita? Difícil. Yo creo que alguna de Ghibli. Yo creo que El viaje de Chihiro, que fue como la primera película que vi de Ghibli y fue como wow. Wow. También fue mi primera película de Ghibli. Esa fue Sí. la primera que ganó Creo un que Oscar. la dan en Indisat. Así Sí. como en esos tiempos de cable. Qué mal canal para nombrar. No, pero igual. Sí, pues la película de esos lados, en realidad, era como muy under en esa época. Sí. Claro. ¿Qué canción tienes pegada esta semana? No sé. Es que mis gustos son como muy variados. Como que escucho así como, no sé, metal y hasta, no sé, hip hop. Así como que no tengo nada pegado, como que tengo un playlist como que suena nomás. Entonces no podría contestar ahora, así como que demasiada presión en mi cuerpo. Pero no hay nada que hayas tenido pegado, que haya sonado en tu cabeza. Nosotros veníamos para acá escuchando Man Eater y sí, estuvo muy pegado por ahí. No, de momento no. Como que me da un rato así, como que escucho un álbum en específico. Ya. Estaba escuchando uno de Muse. Ya. Sí, buena discografía y bien variada también. Sí. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Yo creo que los Legend of Zelda. Como Son- saga en general. Como saga en general. Bien. O sea, partí por el. ¿Cómo se llama? Con la Ocarina del Tiempo y después como en A Link to the Past, como Ya. el más viejito. Claro, Pero hay más para allá, pero como que no he ido más para allá. ¿cachai? ya. ¿Y cuál es mejor? ¿A Link to the Past o Ocarina del Tiempo? ¿Qué son esas? Son diferentes. Es que yo creo que la dinámica que se genera con, con A Link to the Past, como ese viaje al pasado y enfrentar como el Dark World, como que se transforma como Hyrule. Lo encuentro muy bacán. Es como igual muy parecido a lo que pasa con ¿cómo se llama? La Ocarina del Tiempo, pero como que es diferente. No Son sé. dinámicas parecidas. Son bien parecidas en realidad, sí. De hecho, hay muchos paralelos en cuanto a historia, elementos, música también. Vean. Para mí es más icónica la música de A Link to the Past. Sí, es raro. Sí. ¿Y cuál es tu estación del año favorita? Yo creo que invierno. Entonces, ya que salimos del paso con eso, ¿nos podrías contar un poco respecto a tu trabajo? ¿Qué haces tú para estar en este podcast? Bueno, yo hago como los escenarios en videojuegos. En inglés se llama 3D Environment Artist. Y bueno, llegué súper curiosamente a eso porque había salido animación el año 2020. Y bueno, a mí no se me da muy bien animar. O sea, como que lo encuentro muy pajero porque como que tenéis que hacer como 2000 dibujos y llegáis como a un segundo. Y para mí eso es como mucha frustración en mi cuerpo y justo en ese tiempo un profe había llegado con un esquema nuevo que se llamaba escenarios virtuales. Y lo tomé así sin ánimos de nada y caché que eran como para videojuegos. Pues fue como, wow.
no sabía que esto era una carrera, ¿cachai? Como que no. Ya. O sea, sabía que había un videojuego y gente que trabajaba en eso, pero no sabía que había gente que específicamente se centraba como en los escenarios, po. Y fue como, weón, ya, yo quiero hacer esto. Y de ahí empezó mi hiperfoco. En el 2020. Pero hiperfoco exclusivamente con los escenarios. Sí. Ya. Qué loco, porque. Bueno, pasa lo mismo con la animación, pues hay como distintos niveles. Hay gente que se dedica exclusivamente como al desarrollo de las animaciones también. Sí, po. ¿Cómo fue ya que fuiste entrando, ya digamos, como industria, ya a trabajar derechamente? Empezó con mi tesis. Yo hice una tesis el 2020 para, bueno, cerrar el proceso de la universidad y este esquema nuevo. Ujú. Y hice un escenario como tipo Ghibli. Ya. Era como muy inspirado en el Ni no Kuni. Lo Como- vi. como- Es un trabajo muy, muy, muy lindo. Sí. Buen juego. Y me gusta mucho ese tipo de escenario porque, puta, mezcla como algo que me gusta mucho de Ghibli, que mezcla lo tradicional y lo nuevo. Entonces, algo que buscaba también Ni no Kuni es buscar como llevarlo al 3D, lo que hace Ghibli con el handmade, como todo pintado, todo dibujado a mano. Y quise hacer eso en 3D, pues, con Unreal, con este engine de videojuegos que ocupan ahora. Pero, claro, igual era como en ese tiempo había salido Unreal 5. Entonces, igual como que tomé esa instancia para aprender Unreal 5, aprender nuevas tecnologías, pero también para romperlo. Entonces hice este escenario como tipo Ghibli y lo puse en ArtStation, po, que Ya. es esta plataforma de portafolio. Y sin ánimos de nada lo posteé así, ya así tampoco lo va a ver nadie. Y me fue a costar. Y el otro día era viral. Entonces fue Uno dice, voy a subir un dibujo y el otro día tenéis carrera. Oye, recién mencionaste el respecto al AAA y eso es una duda que yo siempre he tenido. ¿Qué cosa define un juego AAA? el budget de dinero que tiene. Ya, como el Como el presupuesto. presupuesto, el tipo de gente que trabaja dentro, la cantidad, la producción, todo lo que equivale como una producción como de cine Hollywood, como Ya. a juegos, ¿cachai? Como que eso se transforma en AAA. Ya, pero se ha abierto como todo un campo donde los ilustradores pueden también llegar y como hay más propuestas, hay más trabajo en 2D también. En ese caso, ya, te pasó esto que en ArtStation, ¿cierto? Ujú. Te llegaron correos ofreciéndote pega. Que ojalá nos pasara a todos. Ojalá, sí. Ojalá. Pero de ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste ya a elegir proyectos y a trabajar? Igual era complejo, por ejemplo, yo salí con un nivel de inglés del colegio típico, así como, no sé, pues, básico. Entonces tuve que aprender inglés en tiempo récord, así como, onda, más que saberlo, porque siempre como he jugado juegos en inglés y leerlo y hablarlo es otra cosa. Entonces como que me tocó hablar con gringos así con fluido. Entonces tuve que aprender súper rápido, así como en 2 meses y empezar a filtrar trabajos. Pues. Ya. Ahí fue cuando la radio de la profesora fue todo el recuerdo de vuelta, como el Activity Number 7, page 43. Nada, sí. Pero en ese rato como que... claro, fue súper como tedioso, overwhelming, como la palabra, como que era demasiado para mí en muy poco rato, ¿cachai? Como que yo no esperaba que explotara, ¿cachai? Igual bacán, pero como que no estaba preparado. Es que yo creo que nunca está preparado cuando empiezan a llegar como esas cosas, que hay oleadas. Hay veces como que meses muertos y después Sí. empiezan a llegar de repente. Pero igual fue como el hincapié, como puta, atreverme a hacer como lo que quería hacer, pues, onda, como que no lo iba a hacer nunca si no era en ese momento. Bueno, claro, ahora existe la carrera de diseño de videojuegos, pues hay gente que está como estudiando para empezar a hacerlo. Yo estudié eso. ¿Sí? Sí, animación digital y diseño en videojuegos. Buena. Pero no recomiendo estudiarlo. Ya. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad del Pacífico, que en paz descanse. Te van a pillar Julio Ortúzar. Lo digo, o sea, digo que no es buena idea estudiarlo porque cuando tú entras a la carrera te empiezan a enseñar un poco de cada disciplina dentro de. Entonces como que igual tú sales de la carrera sabiendo todas las disciplinas que tú puedes como abarcar. Entre esas, claro, el environmental artist y cosas así. Pero no te especializan. Y claro, te dicen como directamente, ahora que tú sabes cómo funciona esto, anda a la casa, ve tus tutoriales, aprende solo, sea autodidacta y dedícate a una parte de este mundillo. Conozco muchos programadores de juegos que actualmente funcionan así, aprendieron cosas en la U, se quedaron trabajando en eso. Bueno, pasa también en todas las áreas, pues yo estudié diseño gráfico, entre otras cosas. Pero Bueno, yo Pero igual somos. creo que la universidad te, puta, más que generar como contacto y hablar con gente, que es muy importante en la industria, encontrar un área que te guste. Yo Yeah. siempre digo que, no sé, pues es como una sobrepasada, una pincelada de conocimiento, y uno de esa pincelada va sacando como puntos que te van interesando. Sí, pues a la larga igual como que muchas labores van en eso, porque te enseñan mucho en la universidad, pero
Claro, todo se falta aprende la- realmente trabajando. Creo que la falla de las carreras como creativas, yo creo que es la especialización. Porque Eso. afuera, por ejemplo, las escuelas de artes tienen como programas como estas pinceladas de conocimiento, pero después de esa pincelada viene como ya, especialízate. ¿Qué querías hacer? Claro, porque después te llegué al mundo laboral y es como queremos a alguien que haga específicamente esto y a un Mm. nivel que tú no lo veías en la U, porque en la U Sí, te po. dan como toda la gama de cosas. Claro. Claro. Y a eso mismo voy, porque al final la universidad te entrega como solo las nociones iniciales. Mm. Que si bien es bueno, siento que, por ejemplo, una persona, como en mi caso, que me gustaría más trabajar en áreas de marketing y publicidad de juegos, conocer el proceso es útil, pero es mucho mejor, por ejemplo, no sé, haber estudiado marketing o publicidad o diseño gráfico, que también es lo otro que estudié, para poder dedicarte a ese mundillo, ¿cachai? Ya. Al final es... Si tú conoces gente de la industria o te metes un poco en internet, igual puedes saber cómo a qué áreas puedes empezar a dedicarte. Y siento que podrías especializarte en esa área antes de estudiar algo tan general, por decirlo de una forma. Sí, igual es verdad. Bueno, volviendo un poco al relato de cómo empezaste. Claro, tenías el tema de la captación de clientes, ¿cierto? Dijiste que fue ahí por ArtStation. ArtStation. Claro. Creo que alguna vez lo conversamos, pero tú entraste en ferias alguna vez, ¿cierto? Entré una frijol, puta no sé cuándo, pero sí vine una... Ya. Es que yo empecé como ilustrador, pues, onda dibujando, como... Pero realmente a mí no se da mucho como el vender, como relacionarme con gente en general, así como que soy muy pajero para hablar, weón. Entonces como que... Como vender en feria era como too much, así como que necesito encontrar otra cosa. Hay gente que tiene Pasa. la técnica, que te engatusan y al final termináis comprando como por... Que Sí. lleváis 20 minutos conversando con Como la un persona. niñito del palo, así. Sí, de verdad. Pero un vudú. Sí. Claro. Oye, y hablando de como ya en la industria y todo esto, me imagino como animador, diseñador independiente, tienes como la oportunidad igual de elegir a estas personas con quienes trabajas y en qué proyectos trabajas. Claro, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con una empresa argentina ¿Ya? que trabaja por una empresa gringa que se llama Probably Monster. Y ellos están desarrollando como un videojuego que es como tipo primera persona de acción. ¿Ya? Es como temática Tarantino. Entonces está bien interesante. Se llama Necom Nazi Hunter. Búsquenlo, wishlist en Steam. Es muy argentino. Boludos. Claro. Y claro, pues tenéis la opción de trabajar por una empresa, trabajar seguro y tener un sueldo constante por meses. Pero también tenéis la opción de trabajar como independiente, como freelancer. Entonces Ya. uno va filtrando qué queréis, como independencia, tener como un monto fijo así como de horas, como por ejemplo, no sé, pues yo me levanto a las 10 y termino a las 6 y termino a las 6 y me voy. O trabajáis todo el día quemado y los otros descansáis, ¿cachai? Como que hay todo un mundo de posibilidades como freelancer. Te permite gestionar el tiempo, pero tú lográis cumplir esa regla, por ejemplo, si decís voy a trabajar de las 10 hasta las 6, ¿lo así? ¿O de repente como por presión te termina ahí? Como en mi trabajo así de ahora o Sí. como freelancer. ¿Cómo ahora? Puta, yo soy muy procrastinador, ¿cachai? Como que hago algo y después como que termino viendo así como top de videos de Dross, así como que... Empanada. y empanadas. Empanadas. Y... y cachai que sí, pues como que trato de cumplir las metas del día porque tengo metas del día, onda, como que Ya. tenéis que terminar un asset de algo a horas. Entonces igual como que trato de cumplir en ese área. Sí, pero el trabajo creativo es así. Yo me acuerdo cuando trabajé como diseñador, como oficina diseñador, era mucho estar pegado en el computador. Dice, voy al baño. Partía 10 minutos al baño y después volvía y no. Yo tengo descansos Y de- para acariciar a mi gato. Por ejemplo, Ya. trabajo 10 minutos, acaricio al gato, vuelvo. 10 gatos, vuelvo. Los gatos son un buen medidor. Mi gato, Sí. cuando ve que... Yo creo que lo debe pensar, porque elige una hora del día para acostarse arriba del computador. Entonces estoy como ahí, trabajando, y de repente Sí. lo veo, ¡pa! Y ya listo. Hasta que el gato se levante, yo no trabajo. Ese es Otra- mi- Buen punto. sí, espero hasta que se levante y después sigo. No, mi gato es vocal, él no es de acciones de ese tipo. Él se para al lado y te empieza a maullar. Así, si no lo pescáis, te grita. Es muy vocal el Winston. Ah, son otro tipo de otro tipo de jefe. Claro, él es un jefe. Es un jefe que te grita. Yo quiero enseñarle a modelar, tiene que pagar la renta. Come gratis, weón, caga gratis, weón, vive gratis, weón. No paga nada. No paga nada, weón. Yo mandé a mi gato a guillotinar los fanzines. Oye, también plataformas para captar clientes. Dijiste que usabas ArtStation. ArtStation. Claro, pero algo que me he dado cuenta en la gente que trabaja como en industrias que son como más de detrás, pues, podría decir como detrás de cámara, no es eso, pero básicamente eso, es que las redes que uno usa más como influencer
no las mueven tanto porque no es su plataforma principal, ¿cierto? Claro. Tipo de Instagram, tú mucho de lo que así lo puedes mostrar como avance o tienen como alguna cláusula de que no. Por ejemplo, estos proyectos, sobre todo cine y videojuegos, trabajan con estas clausuras como NDA, ¿Ya? que tú firmás y si dice algo. Chuta. Entonces, claro, no puedo hablar mucho de los proyectos que estoy trabajando a menos que como que hagan el release de la wea. Entonces, Ya. eso. No tenéis que esperar a que ellos hagan los comunicados de prensa, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, para este juego que estoy trabajando tuvimos que esperar que fueran a la conferencia de San Francisco, el CDG. ¿Ya? No me acuerdo la sigla, pero era la conferencia de videojuegos de San Francisco. ¿Y a ti no te interesaría ir como a esas convenciones a ver otros proyectos, quizás vender el tuyo? Sí, pero no sé, no me da mucha confianza ir a Estados Unidos en este momento. Es un buen punto. Para eso, pero para eso está Gamescom Latam, que Claro. de hecho creo que es en abril o en mayo, como Claro. para enviar cositas. Además que la conferencia de San Francisco es carísima, es como Sí. $1000 entrar y es como loquísimo. Claro, entre GDC, o sea, la de San Francisco no es Gamescom, la GDC creo que es en Alemania. Pero datos Es irrelevantes. que hay muchas como... Pero igual son instancias bonitas porque te pueden mostrar como muchos temas de desarrollo. Ponte Ya. tú que, volviendo a Breath of the Wild, mostraron también como conceptos de arte del desarrollo completo. Y mostraban que para prototipar el juego lo hacían en el original de NES. Ya. ¿Cachai? Y ponían mecánicas ahí y fue como, esto está bonito, juego full. Bueno, es que entonces como instancia tú podés ir allá y como hablar con gente, buscar cómo ofrecer tu portafolio, por Claro. ejemplo. Puedes armarte industria en esas cosas. Bueno, la importancia de ir a esos eventos igual es como hablar con la gente, onda, como decir, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo lo financiáis? Y también muy importante buscar publisher, que son la gente que te pone las lucas al proyecto, entonces son importantes igual. Eso igual es interesante. Aquí, bueno, ahí existe industria de videojuegos en Chile, ¿cierto? Sí. Sí. uno que de repente Bueno, apuntamos afuera, pero es que siempre, pero menos ahora. puede dar la impresión de que no, pero se están haciendo cosas en Chile. Sí. ¿Tú tenés más o menos una visión de cómo es el panorama? ¿Has trabajado con gente de Chile o solo extranjeros? Mi práctica la hice para un juego chileno que se llama Sky Oceans, Ya. que era por un estudio que se llama Octeto. Ya. Y bueno, ellos igual terminaron su juego, no me acuerdo cuándo, creo que el año pasado o antepasado. Y quedó bacán. Es para Switch. Y ellos sacaron un publisher de afuera, pues. Entonces ellos están trabajando igual con un publisher para extranjeros. No sé si ubicas Behavior Games. Behavior Games. ¿Aquí están acá? Sí, pues ellos empezaron acá en Chile con Sino Clash, que fue súper premiado el primero. ¿Ya? Después lanzaron Rock of Ages, que también les fue excelente, donde como a las 2 semanas lo bajaron al 90% de descuento porque ya habían cumplido todas las metas. Ah, eso lo conozco, eso he escuchado el nombre. Y ahora van a lanzar otro juego más, que es un Serious Sam. Es una cuestión de una saga de disparos. Ya. Y está, claro, el publisher es Devolver. Y esos son de Estados Unidos. Ya. Y es porque es muy difícil encontrar los financiamientos acá en Chile. Sí, de hecho, tú veías como los Fondart y cosas así, y eran 3 para videojuegos. Ya. Y sí es que aparecen los proyectos. También pasan que hay muchos que no saben cómo manejar el tema plata en producción, que fue el caso de Umita Games con ¿Verdad? el Cachipún, no me acuerdo cómo se llama ese juego. Ya. Pero era uno de Cachipún. Pero lo conozco, sí. Que era básicamente, eran como, entre comillas, un juego de pelea, pero con cachipún, ¿cierto? Sí, Con personajes chilenos. estaba hasta Salfate así. Me acuerdo. De hecho, creo que intentaron contactar como al profesor Rosa y el caballero les dijo como, no sé lo que, no entiendo. No entiendo nada, así que están aquí. Sí. A mí no me molesten, les dijo. Pero yo creo que el Buru Buru habría aceptado además. Yo creo que Don Carter habría aceptado, pero con otras palabras también. Sí, claro. Entonces, claro, la industria existe, pero siempre como apuntando hacia afuera. Claro, igual los fondos acá de gobierno, como dice Nico, son muy bajos. No alcanza a veces como la preproducción a la producción a veces y hay que empezar como a acotar tareas de desarrollo. En estos casos, ¿te ha pasado que trabajas directamente con un GDD que tú digas así como esto es demasiado grande? El GDD es un documento de diseño del juego en general, ¿no? Como que tiene todos los assets, todas las mecánicas, todo. Es una biblia del producto. Pero como es demasiado grande. Porque por lo menos en los proyectos que yo tuve en la universidad, claro, eran proyectos de 20 páginas, pero el profesor de producción de juegos nos decía, usualmente este documento tiene 240 páginas. Ponte tú. Por ejemplo, en este juego que es muy grande, tenemos áreas, por ejemplo, de environment que solamente son relacionados como environment, entonces tenemos que leer solamente eso. A ver, lo que te comparto, Claro, sí. lo único que nos comparten es como lo que vamos a hacer.
Y lo otro lo vemos como en meetings, así como mostrar como el avance del juego en general, de programación, los mecánicas, level design, todo lo que Ya. sea como mecánica. Bacán. Y ahí es cuando ves tú también como tu trabajo aplicado, cuando Sí, po. muestras las mecánicas y todo Sí, eso. pues, igual nosotros como environment tenemos que implementar las cosas que hacemos pues, Mm. dentro del engine. Como que no es como producir y dejar botados, como que es llegar, implementar y dejar bonito el escenario igual. Pues. Tú te tienes que encargar de que el escenario se sienta como tú quieres que se vea también. Dentro de la dirección de arte sí, pues. Ya. Como que yo no, o sea, tengo voz como artista de mostrar así como, bueno, esto quiero que se vea así con esta iluminación. Pero el que tiene la última palabra siempre va a ser el director de arte. Claro, pero igual bacán poder como entregar tu trabajo, presentarlo y Claro. explicar eso. Claro. ¿Y cómo Por fue la ejemplo, sensación de tu primera presentación o cuando viste tu primer escenario aplicado en un juego? no sé, es como dar a luz. Es como, es como dar a luz. Es como- Ver tu guaguita, así. es un aborto. Sí. Y cuando te critican es como un aborto. Como que, bueno, hay gente como que, bueno, en espacio de videojuegos, como que yo siento que la gente es muy tóxica. Como que te pueden como amar y odiar a la vez, como al mismo tiempo. Sí, la comunidad es así. Es muy intensa, weón. Como que eso me genera como a veces ruido, pero como que es muy bonito trabajar de esto, así que lo paso. Hay que hacerse como cuero de chancho entonces como para lidiar. Sí, por ejemplo, no sé, pues como es lo típico de redes sociales, pues siempre van a haber trolls. Entonces la regla de internet es don't feed the troll. Sí, en todo caso. Y al final, creo que era Takashi Iizuka, el director de Sonic, decía en una oportunidad que el peor error que puedes cometer es escuchar a los fans. Esto fue hace como 20 años más o No. menos, Sí. 15 años. El problema fue que empezaron a escuchar a los fans y le empezó a ir muy bien a la saga. Entonces, hay una ambivalencia ahí. El tema es que tú no puedes prestar atención solamente a los comentarios negativos. Claro. Y también tú tienes que ser fuerte con la dirección que tú tienes con respecto y la visión que tienes con tu producto. Es que yo creo que, bueno, como toda expresión artística, tenéis que tener una voz, Sí, po. Sí. una impronta con algo, ¿cachai? Como que yo siento, puta, esto es mi opinión muy personal, pero para hacer arte tenéis que tener huevos, ¿cachai? Mm. Como que tenéis que decir, bueno, esta me gusta, esta es mi voz y esto es lo que quiero decir al final. Ya. Independiente si sea bueno o malo, ahí te van a juzgar en internet, pero es la intención. Yo creo que la intención es como lo que hace como el alma mater del arte. Ya. Oye, también ya hablamos también como de empezar a forjar carrera, ¿cierto? Armar el portafolio es súper difícil. Lo digo porque lo Es estoy como haciendo un ahora. meme eso. Que lo estoy haciendo ahora, entonces como que cuesta elegir qué trabajo mostrar y cuál no. Es como ese meme así, hijo, ya terminaste el portafolio y estoy botado. Estoy así, tirado. Sí. Are you winning, son? Are you winning? ¿Tú cómo lo has hecho? Porque igual me imagino que hay trabajos que no podéis mostrar porque tenéis esto de acuerdo de no hacerlo hasta que esté listo. Bueno, eso igual es complejo, ¿cachai? Que es como un tema en la industria de que como firmamos acuerdos de NDA como que no trabajamos en nada al final porque si se cancela un proyecto cagaste, como que no podéis mostrar nada. Pero igual, Además, a menos que ellas digan ya, puedan mostrar como que dependa de la empresa. yo creo que igual va mucho en. Si se te cierran el proyecto, es como, oye, es malo que ponga esto en mi portafolio. Si igual como ponen los assets sueltos que no te muestran un juego completo, tampoco es un daño, ¿cachai? Claro, pero ahí hay un tema legal que uno Ese firma, es el otro punto. como que no prefiero arriesgarme a una demanda multimillonaria de una empresa. No falta. No puede, claro. Qué loco porque uno pensaría, claro, el proyecto no avanza y que eso queda ahí. Básicamente es como material perdido, ¿no? Es material perdido al final. Cuático. Entonces, igual yo, por ejemplo, trato de generar siempre contenido o proyectos cortos para mostrar lo que he aprendido como en el tiempo. Por ejemplo, yo hice mi tesis y de ahí no hice nada más. Ya. Y el año pasado me puse a hacer como una casita isométrica. Bueno, a mí siempre me han gustado los juegos como Final Fantasy con estos escenarios como pre-renderizados. Ya. Entonces como top-down. A los Resident Evil antiguo también. Weón, me encantan las cámaras fijas, weón. Es como, Es bacán. weón, me encantan. Tiene un Y- encanto propio. Tiene un encanto, es como este efecto que se genera cuando veis Twin Peaks, como Claro. remembrar lo antiguo, como Un que eso, cani. weón, sí, Eso es como, canis como la palabra. claro. Sí. Para Ese- aquellos de sí. Santiago es como cuando vais también a los dominicos y podéis ver estas maquetas de los dominicos desde arriba. Se siente muy parecido. El Resident Evil fue así que hicieron maquetas, sacaron fotitos. Ah, bueno, me gusta esa pega. Oye, ahora que mencionáis eso, otra cosa que te quería preguntar. Tú, los escenarios lo haces como, la presentación final es como en 2D, ¿cierto? Como ilustración 2D, ¿o no? ¿Cómo trabajas la parte técnica para empezar a armarlo? Bueno, todo empieza como de un concept, ¿cachai? Como que, por ejemplo, en la empresa tenemos concept artists que siempre están dibujando, haciendo los escenarios pintados, y en base a esa imagen 2D tenéis que llevarlo a 3D. Ah, pero es el proceso, como primero 2D, el 2D concepto, al 3D. después a 3D. Cuático. Igual hay gente que empieza el 3D y yo digo que están dementes.
Son unos Sí. un desquiciado. Yo creo lo mismo. Yo, Definitivamente. yo ahora estoy haciendo eso, hago modelado en Blender en 3D y después solo dibujo a la antigua. Pero ¿por qué? ¿Por qué haces Terroristas. eso? Son unos terroristas, weón, desquiciados. El- ¿Por qué inventas la rueda 3 veces, loco? Es que es como para mapearte. Pues. En mi caso, mi trabajo es como para encuadrar una escena. Hago como donde van a estar ordenados los elementos y después uso eso de referencia para dibujar para hacer como el encuadre, porque no tenéis la posibilidad con una cámara, ¿cachai? Que podéis ponerla ahí. También el Blender, por ejemplo, te permite que tú tenéis como una cámara simulada que podéis poner los elementos y después como copiarlo ahí mismo de la Sí. imagen. El Blender, el clásico de clásicos. Me da risa cuando hiciste la mención antes en otro capítulo el tema del ramo Blender. Porque nadie le dice 3D, es Blender. Es Ramo Blender. Ramo Sí. Blender. Bueno, y Eso tiene un Blender es nombre- como una religión, porque ¿cachai? Como la gente que ocupa Blender es como que convence a la otra que tiene que ocupar Blender. Sí, Sí. pero es que tiene un montón de soluciones. Pues si te metí un poco más dentro de. También podías hasta programar tus soluciones. Pero Claro, es que es gratuito. sí, open source. Open source. Y ¿Qué programas ocupas tú, Ariel? Blender. ¿Blender también? Mira. listo, aquí somos todos creyentes del Blender. Blender, Substance Painter y Unreal Engine. En Blender confiamos. Sí. Con La el Render renta- nada me falta. Así mismo. Santa Blender. Y el salto de Unreal como artista no fue tan denso, por decirlo de una forma, porque yo me acuerdo que para Unreal 4 era un cacho tener que ver el tema. Mira, desde el cambio de Unreal 4 a 5 es bien artist friendly, como Bacán. el 5. Como bien intuitivo, están las cositas como bien separadas, entonces no es como, no sé, como una cabina de avión. Como es que está ese meme cuando abrís como Zibrach, que es como una cabina de avión. O Houdini, que también es brígido. Claro. La caminada. Me pasaba lo mismo con Photoshop. Es que yo uso para dibujar, antes usaba un programa que es como un Photoshop simplificado. Y si tenéis como suficiente maña, podéis hacer lo mismo con Photoshop acá, pero es más amistoso. Ya. Y de ahí me pasa a Photoshop. Y era como, esta cuestión, ¿por qué es tan poco amistosa? No entiendo nada de lo que estoy viendo. Voy a hacer mi pequeña intersección también y un poquito de, entre comillas, publicidad. Ocupen Affinity. Es gratis, es muy bueno, es más flexible que toda la suite de Adobe. Ya. Fuck Adobe. Ocúpenlo. Odio Adobe, weón. Estos también. buenos cada se pudren, weón. Se mueren todos. Están cada vez peores. Acá odiamos a Adobe. Están cobrando 40 lucas la. Adobe, Y chucha. te tu cobran 120 lucas Adobe, por cancelar chucha tu tu suscripción. Sí. ¿Cómo? Te cobran 120 lucas por cancelar la suscripción de Adobe. Ya, mira, eso quiero comentar. Y ahora que salió la música, loco, yo estaba pagando el plan de Adobe, que Me era agrada, me 4 lucas. Yo dije, no lo voy a usar más. Voy a cancelarla. Me estaban cobrando 100 y tantas. ¿Cuánto dijiste? 120 lucas por 120 lucas para cancelar un plan. Y los programas son cada vez peor y ahora están usando IA para dejarnos. No, igual, no quiero decir que se pega, pero. No, loco. Me están cobrando plata por trabajar. Es imposible. Y las empresas no te pagan el ¿No plan pagan tampoco. los programas? Y es ridículo. Uno les dice, oye, ¿sabes que tengo que pagar esto? Bájalo craqueado. Y ya, pero si mi computador se infecta, ese es problema tuyo. Yo entré a trabajar en un lado, no voy a decir dónde, y me dijo, y me dijeron, ¿y tú tienes Adobe? Y yo, o sea, sí, allá, porque aquí todo pirateado. Que no da el presupuesto para pagarte el. Mira, el plan. podría ser peor, así como, oye, ¿y tú tenés computador notebook así como para traerlo a trabajar? No, no te podemos contratar, ándate. Pasa también. Pasa más Sí, de lo que pasa. uno le gustaría. Wow. Sí. Pero esa también es como la ventaja, volviendo como a nuestro tema que nos Sí. llamó hoy día, de la ventaja de la pega como en videojuegos hoy en día, que en la mayor parte, bueno, del lado independiente trabaja mucho desde casa, En pijama. en pijama. En pijama y con un gato guatón encima. Es la mejor forma de trabajar. Oddly Sí. specific, Sí. pero la raja me encanta. Sí. No he tenido como dificultades más allá. O sea, nos mencionaste que tuviste como el bloqueo de lenguaje. Claro. O sea, no bloqueo, pero sí dificultades entre medio. Es que fue muy rápido todo, entonces Sí, como po. que... Pero ¿podrías nombrar como alguna otra dificultad que se te haya presentado como dentro de esta industria? No más que nada, de hecho cuando uno entra a una empresa son súper amigables, Bacán. toda la gente es que uno trabaja con gente ñoña al fin y Sí. al cabo, entonces como que uno conoce a los suyos. Y es como un ambiente multicultural. Sí, sobre todo como que eso es lo bacán también de trabajar en estos proyectos, que conocí gente de Brasil, Europa Bacán. y países que tú no sabes que existan, weón. Como que De Bielorrusia. Sí. sí, Diciendo juego checoslovaco. Claro. claro. Oye, ¿tú haces solo escenarios o alguna vez hay también diseñado personajes, por ejemplo? O modelado, por lo menos. Ese es un tema, ¿cachai? Que a mí me cuestan un poco los personajes y ahora voy como a un taller de dibujo que se llama Pixel Pure, vayan.
Es de figura humana. Ya. Y me centro en dibujar personas porque me cuesta mucho. Entonces, claro, como que trato de llevarlo a personajes, pero me cuesta demasiado. Entonces, por eso como que siempre elegí como los escenarios, porque es como donde estoy feliz. Mira que loco, por lo general es al revés. En el cómic es al revés. Todos dibujan personas o animales. Pero no saben, Claro, pero no saben dibujar escenarios. Como que es toda una disciplina distinta del dibujar como el personaje y dibujar el fondo. claro. Y qué loco que sea como al revés contigo, pues como que tú te sale mejor el escenario y de pura humana Estoy fallada. empezaste, Yo no ahí no sé. empezaste al revés. Al revés. Él define. Bueno, yo no aprendí, yo no sé nacer por cesárea, así que. Ah, claro. Somos. Somos. Claro, oh, qué loco. ¿Hay algún videojuego chileno en este momento que sea como reconocido que uno no sepa si es que es chileno? ¿Has escuchado? Puta, no sé. A ver. ¿Sabéis que el otro día pillé un juego que se llama O Menos Zorro? ¿Ya? Es como de peleas, como tipo ¿cómo se llama ese juego como de pelea antiguo, como gótico? Donde está la Darkstalkers. Darkstalkers. Ya. Y está muy inspirado en ese juego, weón. Como que lo encontré bacán. Siento que no tuvo un balance no fue tan mediático y ese fue como el problema. Hoy en día es como que la industria de juegos de pelea también es muy amplia y tiene iconos muy específicos. Entonces como que también introducirse a ese mercado y también hablando también de lo que tú estás haciendo ahora, es difícil cuando tenéis sagas tan icónicas, cuando tenéis personas que están como tan ahí en el medio y se nota quiénes son. ¿Y ustedes cómo pueden hacer cómo lo están haciendo ahora para que su producto sea como... Disculpa que lo mencione como producto, pero es como mucha charla industrial. ¿Es un producto? Es un producto al fin y al cabo, pero para que resalte en el mundillo este, actualmente tiene el juego puesto en alguna plataforma como para hacer wishlist, algo. Está en Steam. Ya, Entonces, buenísima. si buscan Bueno. Necom Nazi Hunter, lo van a pillar. Voy a buscarlo al tiro. Eh, De hecho, nos inspiramos caleta en lo que fue Arcane. ah, En este estilo como medio estilizado, pero semi-realista. Ya. Y igual a mí me encantó la dirección de arte del juego. ya. Buena. Quería hacer una pequeña mención del mercado chileno, Tormented Souls. Ya. Ese definitivamente creo que es el exponente que tenemos hoy en día en juegos chilenos. Lo he escuchado. Dale una El- vuelta. Bueno, Ya. Tormented son muy buenos. Ya. Y ya que hablaste de que estáis empezando a dibujar Listo. personajes, permiso. para que puedas echarle un ojito ahí Ah. al screenshot del juego. Sí, creo que lo he visto. Sí, Se lo he visto. parece al, Definitivamente. al oso judío de Inglourious Basterds. Ya, sí. Ya. Bueno, ya que hablaste de que estáis empezando ya a ver como figura humana y dibujo de personaje, queremos pedirte un desafío que le hemos pedido a todos los entrevistados. No, esta es la dinámica. Te vamos a pedir que nos dibujes el logo de frijol o el frijol en 1 minuto. ¿Lo Dale. puedes hacer? Yo creo que no, pero lo voy a intentar. Hay que tener fe, hay que tener fe. Empezamos en 3, 2, 1 y ya. Ya. Qué buen inicio de la música, fue como muy preciso. Timing perfecto. Mira. Es tradicional, partiendo por el frijol y ahora está. Un yarana. Yo he visto esa cara antes. Ahí. Parece que lo está logrando. Eran 34 segundos, vas bien, vas de pana. Está embarazado. Tiene papá, ¿Listo? No, esto es verdad. es barbilla roja. Tenía que hacerlo, perdón. Quedaron 10 segundos. 10 segundos. Maravilloso. Perfecto. Aquí tenemos un frijol embarazado con depresión. Y perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿nos podrías comentar en qué estás trabajando ahora? ¿Algún proyecto que puedas contar? Me imagino que... Este juego que les conté, que se llama Necom Nazi Hunter, lo pueden buscar en Steam y en Wishlist. Ahí lo dejan. Y bueno, me pueden seguir como Ariel Adasme en Instagram, en ArtStation. Entonces, muchas gracias, Ariel, por Gracias. esta conversa muy buena. Yo no tengo idea de juego, así que aquí... No, yo tampoco. No, me quedó claro. No, pero qué bueno que acá también me acompañó Nico. Muchas gracias por Gracias, acompañar acá. Un gusto aquí Comentar estar. Y Mi- muchas gracias por la invitación también. Mi sí. falta de conocimiento en videojuegos. Y muchas gracias a Espacio Geek en esta temporada, porque este es el último capítulo de esta temporada de Semi Ilustrada. Gracias, Ariel, por esta conversación. gusto. Yo no tengo idea de videojuegos. Qué bueno que aprendí suficiente y que está acá Nico para complementar.
pasión de vida. Pasión de verdad. vida. Y gracias también a Espacio Geek por la colaboración. A la Pauli, que estuvo en los otros capítulos. Nunca olvidarla. Gracias a Prisma Media por este estudio que nos acompañó durante esta temporada. Y este fue el último capítulo de esta temporada de Semi Ilustrada de Frijol Mágico. Esperamos verlo en una próxima temporada. Síganos, recuerden siempre Festival Frijol Mágico en redes, Prisma Media y Espacio Geek, Espacio Geek. espaciogeek.cl. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Este proyecto es financiado por el Fondart Nacional Festivales y Ferias de Trayectoria 2025, Losa 07, modalidad única.